Raimundo Cruz, entrevista a... Huerta, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, Radio, gracias por la entrevista. Oiga, lo que anuncia, lo que en el primer segundo de este viernes va a empezar a suceder con México, Canadá, la Unión Europea, el mundo entero, como que cómo lo debemos de tomar, ¿son malas, pésimas o es prácticamente el apocalipsis económico para México y para el mundo? Mira, todo depende de cómo se reacciona ante esta situación. Es decir, esto está reflejando que el gobierno de Estados Unidos va en serio con sus políticas de tratar de conseguir un comercio justo para ellos, en la perspectiva de disminuir ellos las importaciones, incrementar sus exportaciones para disminuir el déficit de comercio exterior y así reactivar su economía. Entonces, ellos ya venían anunciando que iban a establecer estos aranceles, los habían postergado para el caso de México y Canadá en la perspectiva de llegar a acuerdos dentro del Tratado de Libre Comercio. Y como México no ha cedido las posiciones de Estados Unidos en torno a las reglas de origen y otros elementos que están en discusión, que tienden a favorecer a Estados Unidos, entonces de ahí que el gobierno de Estados Unidos ya va a establecer los aranceles a partir del día de mañana efectivamente. Y no solamente para México, Canadá, sino también para Europa y otros países. El doctor Arturo Huerta, del Telecán, sí. Nos olvidamos ya, ¿verdad? Yo diría que sí, o sea, que van a seguir las negociaciones, pero de nuevo, Estados Unidos quiere aumentar las reglas de origen a su favor, es decir, que México en vez de importar de China y Asia, importe de Estados Unidos, para así Estados Unidos pueda reducir el déficit de comercio exterior que tiene con México, y está estableciendo esta cuestión de que lo que México exporte tenga mayores salarios y por lo tanto eso afectaría la competitividad de las exportaciones automotrices. Entonces sí, eso va para largo, o sea, ya no hay tiempos legislativos ni en México ni en Estados Unidos para que salga este año, entonces todo esto apunta de que se llegan las discusiones y finalmente también, o sea, ellos han dicho perfectamente puede no pasar por el Congreso de Estados Unidos si se llega a un acuerdo light o un acuerdo bilateral. Entonces vemos que es una política de Estados Unidos en contra del libre comercio, porque finalmente salieron perdedores ellos dentro del libre comercio. La economía ganadora dentro de este proceso de globalización ha sido China y el resto de los países del sudeste de Asia. Entonces ellos tratan, repito, de retomar su desarrollo industrial con políticas arancelarias para restringir importaciones y así generar condiciones de rentabilidad para impulsar la inversión en el desarrollo de su industria. ¿Proteccionismo? Sí, efectivamente, porque hay que recordar que si los países desarrollados y subdesarrollados crecimos en la posguerra fue gracias a las políticas proteccionistas. En la economía mundial crecimos alrededor del 6% promedio anual desde los 40 hasta a fines de los 70. Y con las políticas de libre comercio hemos venido creciendo menos, tanto Estados Unidos como Europa, México y América Latina. O sea, quien ha venido ganando ha sido China y las empresas transnacionales. En este Tratado de Libre Comercio de México, Canadá y Estados Unidos, quien han ganado son las empresas transnacionales. En cambio, Estados Unidos ha perdido, tiene bajo crecimiento, igual que Canadá, igual que México. Estados Unidos tiene menos industria, México tiene menos industria, y repito, este crecimiento de exportaciones de México hacia Estados Unidos no se ha traducido en mayor desarrollo industrial ni económico para el país, porque estas exportaciones de manufactura solamente aprovechan la baratura de mano de obra de nuestro país, y todos esos insumos en gran medida provienen de China y del resto de Asia, y es lo que Estados Unidos quiere frenar. Ahora, doctor Arturo, el tiempo se me termina y no quiero dejar de preguntarle esto, que es fundamental. Para los mexicanos de a pie, para la mayoría de los 125, ya dicen que son 130 millones de mexicanos y mexicanas, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué le decimos al auditorio? Porque me da la impresión que se avecina un tsunami económico para nuestro país, ¿o soy inexacto? Mira, todo depende de cómo reaccione el gobierno mexicano. O sea, ya ha dicho que va también a aumentar los aranceles a los productos provenientes de Estados Unidos, tanto productos de acero, como a su vez a frutas, a productos de carne y a manzanas, embutidos, etcétera. Y lógico, el aguacate, el limón famoso que somos amos y señores, el nopal. Bueno, entonces estos productos que México compra al exterior, de Estados Unidos,
que van a tener arancel por parte de México, lógico, van a salir más caros. Y eso debería fomentar la producción nacional, que pasaría a ser más barato esos productos con respecto a los productos provenientes del exterior. Pero ahí el gobierno mexicano tendría que dar subsidios, otorgar créditos baratos para impulsar la producción interna de esos bienes que van a ser sujetos a aranceles, para producirlos acá más baratos. Entonces todo va a depender, repito, de la reacción que el gobierno mexicano va a seguir. Y mi posición es de que debe fomentar la producción nacional para que la producción nacional resulte más barato que los productos importados que van a ser sujetos a aranceles. ¿Inflación, alza de precios de manera inmediata? Pues no tanto de manera inmediata, ¿no? Porque en alguna medida las empresas tratarán de absorber este mayor precio por los aranceles, justo para no ver disminuida drásticamente sus ventas. Pero a la larga, de mantener estos aranceles, pues sí, van a repercutir en mayores costos. Y repito, para evitar esa inflación hay que incrementar la productividad y la producción nacional. Entonces de ahí que el gobierno tendría que tener una política industrial, una política agrícola para impulsar la producción nacional y así ser lo menos afectados posibles con estas políticas arancelarias que tanto Estados Unidos como México van a establecer. Un gusto poder platicar con usted, doctor Arturo Huerta. Los próximos días, ojalá podamos de nueva cuenta entablar el diálogo, sobre todo en beneficio de la ciudadanía que nos escucha en gran parte del territorio nacional. Buenas tardes. Ahora, y desgraciadamente esto no está en el debate nacional. Esperemos que esté en el tercer debate de los presidenciales. Sí, vamos a ver qué respuesta da cada uno, pero sobre todo el que vaya a ganar la presidencia, qué acción va a tomar, que creo que eso va a ser muy importante. Gracias, doctor Arturo Huerta. Al contrario. Gracias, buenas tardes.